Son las llamas devorando de nuevo Zamora. Lo que ven son viviendas del municipio de Abejera. El fuego entró al pueblo durante la noche y ha calcinado al menos 10 veces. Los vecinos de la Sierra de la Culebra otra vez reviviendo el horror de los incendios de 2020. Misma imagen en Molezuelas de la Carballeda. El fuego ha llegado al sur de León. Han tenido que desalojar 6 municipios. En este polideportivo de Camarzana de Tera, algunos llevan hasta 4 días instalados allí. Según un artículo de la revista especializada Climática, el 80% de las y los españoles considera urgente tomar medidas contra el cambio climático. Sin embargo, un 9,3% de la población se muestra escéptica y no cree en la existencia de este fenómeno, y puede que pretenda incluso convenceros si os los cruzáis. Algunos argumentan que la Tierra ha pasado siempre por ciclos de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia y que el actual calentamiento o los fenómenos de altas temperaturas son simplemente parte de este ciclo natural. Los más desvergonzados afirman que no existe consenso en la comunidad científica sobre la existencia del cambio climático o sobre la influencia que ha tenido o tiene el ser humano en él, a pesar de 6 informes del IPCC, 28 reuniones de COP, decenas de miles de artículos científicos y evidencias que pasan cada año por tu cara. Vamos, que os están mintiendo. No os mienten los de la ciencia, no, sino los que la niegan. ¿Cómo sabemos que el calentamiento global no se debe a causas naturales? Pues porque, aunque claro que existen causas naturales para el cambio climático y que influyen en la temperatura global, estas no han tenido un impacto significativo desde la era preindustrial. En Román Paladino, los cambios se han acelerado por culpa de la acción humana y se aceleran cada vez más y más rápido, y la nevada que cayó en tu pueblo en los años 50 pues no es representativa de nada, José Luis. De hecho, las emisiones humanas habrían calentado la Tierra aproximadamente 1,5 grados según el IPCC en 2021, gracias principalmente a las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, seguido del metano y el óxido nitroso, o sea, fruto de la actividad industrial, las fábricas, el transporte, la agricultura intensiva, etc. Como afirman con rotundidad Antonio Turiel y Juan Bordera, ningún modelo climático físico puede reconstruir la historia del clima desde mediados del siglo XX hasta hoy, sin considerar el efecto causado por los gases de efecto invernadero emitidos en grandes cantidades al quemar combustibles fósiles. Y aunque te joda, hay que dejar de quemarlos. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y otras muchas fuentes de medición en todo el mundo, demasiada gente para estar toda metida en la conspiración de la Agenda 2030, ser reptilianos o ser Illuminatis, han registrado un rápido incremento en la magnitud, la intensidad, la frecuencia y la duración de los eventos de calor extremo. Los 3 días más calurosos de la historia ocurrieron en julio del 2024. El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea declaró el domingo 21 de julio del 2024 como el día más caluroso jamás registrado. Luego, el lunes 22 de julio y el martes 23. Vamos, que veranear la segunda quincena de julio en primera línea de playa con tu cuñado sí que es literalmente, hoy por hoy, un infierno. A ver, que ya os veo venir algunos. Esto no es Los Vengadores ni el guante de Thanos. No vamos a pulverizarnos de la noche a la mañana. Pero ya hay migraciones climáticas sucediendo en varias zonas del mundo y muchísimas personas y seres vivos pagando con sus vidas la desatención de la emergencia climática. El ambientólogo Andreu Escrivá invita, de hecho, a no caer en binomios. No quiere decir que si superamos la barrera de los 2 grados tendrá lugar una catástrofe mortal para la humanidad de manera inminente, y tampoco quiere decir que si te quedas por debajo todo irá bien y estaremos completamente a salvo. No funcionan así las cosas, pero lo que sí está claro es que siempre va a valer la pena limitar la subida descontrolada de temperaturas en la medida de lo posible, y que no podemos, como la rana que se cuece poco a poco en la olla, pensar que todo va bien hasta que terminemos hirviendo sin tiempo para saltar. Miren, ¿conocen ese dicho de que el ultra es ultra, lleve chaqueta de cuero o traje y corbata? Bueno, pues aplíquenlo a los negacionistas, a los conspiranoicos o a los anticientíficos. El magufo es magufo, lleve gorrito de papel albal o no, y es un peligro serio. Este supuesto discurso anti-élites, que oirás en algunos en televisión, pues no te hace ni más rebelde ni sabedor de una verdad secreta que nadie más que tú conoce.
Una cosa es el problema, la emergencia climática, y otras sus soluciones, que a veces son insuficientes, tramposas e incluso irresponsables, porque se están planteando en algunos casos desde los poderes políticos que, como sabemos de sobra, responden a muchos intereses que no son casi nunca los del interés general de la gente corriente. Si además pensamos en Europa, donde la agenda verde ha estado mediada por el lobismo de las energéticas y las empresas petroleras, pues es lógico pensar que algunas de las medidas planteadas para mitigar el cambio climático parecen afectar mucho más a la cotidianeidad de la gente trabajadora que a la riqueza y los privilegios de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Pero ojo, porque eso no significa que haya que adoptar una postura conspiranoica y negacionista, o decir tonterías como que no se recicla porque todo acaba en el mismo cubo o que las ciudades sin humo son una cosa para pijos que pueden pagarse un coche eléctrico. Que a ver los haylos. Bueno, esto lo escribía Diana Zugasti, la Zugasti ingeniera, en Diario Red. Quizá debamos empezar a hablar de qué se hace, en serio, con quienes difunden discursos que ponen en peligro el planeta en el que vivimos o con los que montan partidos políticos que pretenden legislar para que pasemos todavía más rápido los temibles puntos de no retorno ecológico. Hoy, en La Base Agosto, hablamos de incendios, sí, pero también de cambio climático y de magufos. Arrancamos, Sergio. La Base. Buenas tardes, Zugas. Hoy, ¿qué tocamos? ¿Qué tal? Yo no soy la Zugasti ingeniera, a mí me tocó ser la tonta de la familia. La Zugasti politóloga. Politóloga. Pero bueno, traemos, pues por desgracia, la actualidad. Hemos titulado al programa Arde España y es que no es una metáfora, es una literalidad. Tenemos muchos puntos ahora mismo del Estado con incendios gravísimos ocurriendo allí, así que vamos a traer un poco, bueno, pues esa actualidad y un análisis. Hemos hecho un repaso a los medios para traeros un análisis profundo, más allá del morbo y del sensacionalismo que muchos medios están utilizando para abordar un problema tan grave, tan profundo y de tanto calado como es los incendios y el cambio climático. Y hoy contaremos además con Roberto Dastis, encargado del operativo de incendios de la Comunidad de Madrid. Arrancamos, Xavi. Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos del Estado español en estas semanas de calor intensísimo que estamos viviendo en la península. Vivimos, como les decimos, la peor semana de incendios forestales en lo que va de año y lo peor se lo lleva Castilla, Galicia y Extremadura, en concreto 4 provincias: Ourense, León, Zamora y Cáceres. El fuego ha consumido en las últimas horas unas 50.000 hectáreas en total. Hay más de 9.000 personas evacuadas de sus pueblos y entre el terreno que arde está, por ejemplo, el Parque del Monumento Nacional de las Médulas, en León, el cual es patrimonio de la humanidad. El número de víctimas mortales asciende ya a 3 personas que han fallecido. Un trabajador que murió en la localidad madrileña de Tres Cantos en una hípica intentando salvar a los animales y 2 hombres que trabajaban como brigadistas voluntarios en las labores de extinción en León. Hay además decenas de heridos, pero este escenario no es solo cosa de España. Estos incendios tan agresivos, tan intensos, están ocurriendo también en Francia, en Grecia, en todo el arco mediterráneo, desde Portugal hasta Turquía. Apunta Fernando Valladares, investigador del CSIC, que la noticia es, por desgracia, la generalidad y extensión geográfica de los incendios. En la mayoría de los medios se ha producido la tormenta perfecta, o mejor dicho, el incendio perfecto. Verano, escasez de noticias y la oportunidad de hacer sensacionalismo a través de un alarmismo sin soluciones y, de paso, llenar horas y horas con testimonios dramáticos o análisis superficiales. Muchos de estos tratamientos pues buscan presentar el fuego casi como una plaga bíblica o una catástrofe inevitable, o usarlo para las rencillas políticas domésticas en lugar de hacer lo que toca si queremos evitarlos, pues un análisis crítico y pedagógico sobre por qué están ardiendo los bosques de nuestro país. Esta ola de incendios es, como dicen en el Diario Público, la consecuencia de una crisis social, territorial y ecológica. Y tal como señala el último informe de WWF, la sociedad debe asumir que estas condiciones que ahora consideramos extremas van a ser normales en el futuro próximo. Es curioso, Edu, que esto esté sucediendo en una Europa que se pasa el día con la seguridad en la boca y que nos dice que vamos a tener que gastar millones y millones en eso, en defensa, en vivir seguros y seguras. ¿Se acuerdan ustedes cuando, no hace tanto, esta primavera, nos decían que hiciéramos una mochila con pilas, con linternas, con una cantimplora, pues si nos cayó un misilazo supersónico desde Rusiazuela del Norte?
Pues fíjense que igual lo que nos saca de casa en medio de la noche no va a ser un ataque nuclear iraní, sino algo mucho más mundano, un fuego que esté a las puertas de nuestro hogar o de nuestro campo, un fuego que pudo haberse prevenido. Así que miren, nosotras vamos a mostrarles hoy, en esta base de datos y relatos, algunas cuestiones, en concreto 4, que son a nuestro juicio fundamentales para abordar esta cuestión. En primer lugar, el por qué estos fuegos no pueden explicarse sin tener en cuenta el cambio climático. En segundo lugar, por qué las políticas públicas de prevención y de extinción no están funcionando. También vamos a hablarles de quién se lucra del negocio del fuego y, por último, de las condiciones laborales en las que muchas personas están trabajando en los incendios y también las de las personas que lo sufren, porque los incendios, sorpresa, también saben de clase. Luego hablaremos más de negacionismo climático, pero les adelanto una obviedad repetida por la ciencia que, sin embargo, no podemos dejar de repetir. Los incendios forestales se han intensificado debido al cambio climático, principalmente por el aumento de temperaturas y la alteración de los patrones climáticos. El calentamiento global eleva las temperaturas, prolonga las sequías y altera los patrones de precipitación, de lluvias, creando condiciones ideales para incendios más frecuentes y más devastadores. Este año es lo que ha ocurrido. Según muchos expertos, ha llovido mucho, excepcionalmente, en esta primavera y además muy intensamente, por esos cambios en los patrones de precipitaciones que comenta Edu. Pero ahora también hace mucho más calor y en esta temperatura seca, en verano, pues temperaturas más cálidas facilitan la ignición y la propagación de los incendios, sobre todo en las zonas de bosque, donde más ha crecido la vegetación y donde menos se ha cuidado. Ocurrió, de hecho, de forma muy parecida hace pocos meses en los masivos incendios de California, los recordarán. En regiones mediterráneas como España, con temperaturas que superan los 40 grados en verano, se reduce la humedad del suelo y la vegetación y aumenta la inflamabilidad. Según la EMET, las sequías prolongadas, exacerbadas por el cambio climático, han incrementado la severidad de los incendios en un 30% en las últimas décadas. Así que, como decía Edu en el editorial, el calor que pasabas tú en tu pueblo de pequeño no es ciencia ni es un patrón de análisis fiable sobre si hace más o menos calor hoy en el planeta. El hecho es que lo hace. Es más, Irene, si se quiere y se debe abordar la crisis climática y los incendios desde un enfoque anticapitalista, en vez de negar la ciencia, lo que hay que hacer es usarla para defender evidencias, como el hecho de que los parches que el capitalismo verde ha puesto sobre el cambio climático nos abocan al colapso, Zugas. Y además también a una creciente desigualdad climática, porque millones de personas están migrando ya porque tienen que huir de ecosistemas que son inhabitables, donde no pueden trabajar, donde no pueden vivir, mientras que las grandes fortunas están construyendo sus propias mansiones bioclimáticas, sus propios cuerpos de bomberos privados, como ocurrió también en California, ¿se acuerdan? Por eso hay que tomar soluciones políticas a problemas que ha causado el capitalismo. En España tenemos muchos ejemplos que pueden ilustrar esta idea, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los monocultivos o de la especulación forestal. Les pongo un ejemplo que es muy común, el de la industria papelera en Galicia, cuando se plantaron eucaliptos, que es una planta inflamable que desplaza los ecosistemas nativos. En ese momento esa decisión puso por delante el lucro empresarial a la sostenibilidad de los bosques del norte de la península. Que el problema, ojo, no son los pobres eucaliptos, sino haber repoblado sin control y sin tener en cuenta las consecuencias y con criterios que no tenían que ver con el entorno natural, sino con la industria de la celulosa o la industria maderera. El abandono rural es otra prueba de que hay que hacer política para el medio ambiente o la harán otros contra el medio ambiente. Hay una canción muy bonita de un grupo de Burgos, La Moda, que habla de que los campos más honrados son los que están más cansados. En Castilla, la Castilla vaciada, vastas áreas de montes se han quedado sin el manejo tradicional, como el pastoreo o la limpieza de maleza, que históricamente controlaban la acumulación de combustible vegetal. Un estudio de la Universidad de Valladolid, en 2023, estima una pérdida de un 20% en la fertilidad del suelo en áreas abandonadas. Por no hablar, por cierto, de cómo la fiebre inmobiliaria en España arrasó con bosques, humedales, con costas. La especulación del suelo, un pilar del capitalismo, ha ignorado los riesgos climáticos en favor del lucro. De hecho, la Dana hizo tanto daño en algunas zonas de Valencia porque eran zonas inundables. Se sabía cuando se construyó allí y se advirtió décadas después, pero nadie hizo nada por prevenir o mitigar los impactos del cambio climático. Pero volviendo a los incendios, quisiera compartiros aquí algunas piezas de la cobertura que está haciendo el diario.es, que está siendo muy buena, con un enfoque crítico, la verdad. Habla sobre la condición de los fuegos llamados inextinguibles, que se refiere a esos incendios
que ocurren cuando las llamas son tan intensas, tan grandes, tan rápidas, se propagan de una forma tan devastadora que aunque se cuenten con medios para la extinción, es muy complicado hacerse con ese fuego. Los responsables políticos están repitiendo, como dicen en el diario.es, la expresión fuera de la capacidad de extinción. Hablan de que los incendios están fuera de su capacidad. Esa excusa la han utilizado, por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o el consejero de Medio Ambiente de Madrid, Carlos Novillo. Y eso viene a ser un poco pues como admitir que una vez que han prendido las llamas, en un 85% de los casos por causa de la acción humana, ya sea por negligencia o por intención, las condiciones que está creando el cambio climático capitalogénico empeoran los siniestros y hay menos oportunidades, de arreglarlos. Pero ojo, esto, como les decimos, es una excusa. Lo están utilizando también como un argumento para decir pues que no se ha podido evitar, que tampoco podían haber hecho nada, que habría sido inextinguible igual y que la Dana también habría sido imitable, etcétera, etcétera. Pero claro que se pueden evitar. Como dice esta pieza del diario.es, España todavía gasta bastante más dinero en apagar fuegos que en evitar que se produzcan. De manera global, de los aproximadamente 1.100 millones de euros que se destinan al año entre Gobierno central y comunidades autónomas a incendios forestales, en torno a un 60-70% están dedicados directamente a la extinción, según el cómputo de WWF. Eso implica plantearse, como dicen desde Ecologistas en Acción, cuánto se gasta en la investigación de las causas de los incendios, cuánto se invierte en fiscalías y juzgados para enjuiciar a los responsables. ¿Se está haciendo un trabajo social cuando la mayoría de los incendios tienen causa humana? De acuerdo con el informe de WWF, hay una alta tasa también de intencionalidad por múltiples casuísticas, desde negligencias a disputas territoriales, caza, etc. Y eso requiere hacer pedagogía y hacer política. En Ecologistas en Acción lo comparan en cierta medida con las cifras de siniestralidad en la carretera. Ahí, hubo que actuar, ¿no? Se activaron radares, campañas muy duras de concienciación, sanciones que han desincentivado ciertas prácticas, y aquí, en este escenario, en el del fuego, podría ser parecido. Fíjense, no sería mala idea hacer campañas contra el fuego, no de esas que veíamos como la que ven en pantalla de los años 90, 2000 y hasta ahora, en el que nos dicen que la culpa es nuestra, que no hagamos barbacoas o que cuidemos así el medio ambiente en general. Lo que estaría mejor quizás sería hacer como se hizo con las campañas de tráfico, señalar la devastación que deja un fuego en la fauna, por ejemplo, o hablar de las condiciones laborales en las que están trabajando muchos bomberos, o enseñar dónde van los pingües beneficios que las empresas privadas y las aseguradoras se llevan al bolsillo, mientras que otras personas pierden en estos incendios su casa o su medio de vida. Eso es porque los incendios son prevenibles si se cuidan los ecosistemas sin cortoplacismo ni oportunismo, pero prevenibles de verdad. Hay que prevenir en serio. Bastantes partidas que se catalogan como prevención podrían llamarse más bien de apoyo a la extinción, afirman en WWF, como el mantenimiento de caminos, pistas forestales o puntos de abastecimiento de agua, por ejemplo, que son fundamentales, como afirman en el informe, pero que por sí mismas no son una prevención a escala, sino medidas para que los equipos de extinción puedan trabajar mejor y de manera más segura una vez se inicia el incendio. No solo se trata de desbrozar el monte, que es la solución que más suena estos días, ya que eso es un trabajo constante. Hay que mirar más lejos, con cambios que son estructurales. Claro, pero a los capitalistas eso de cambios estructurales les da bastante yuyu. Y además tampoco da rentabilidad política pensando en el cortoplacismo, ¿no? En Castilla y León lo saben muy bien. La UNESCO declaró las médulas Patrimonio de la Humanidad en 1997 para preservar este paisaje único que dejó la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano. En el último informe de la UNESCO, en el 22, le preguntaban a la Junta de Castilla y León por los riesgos que podría suponer para las médulas, para este territorio, las consecuencias del cambio climático. ¿Qué respondió la Junta de Castilla y León? Bueno, pues la respuesta del patronato fue contundente. No eran relevantes. Los efectos del cambio climático no le iban a afectar a las médulas. Pero bueno, ¿qué puede esperarse de la Junta que está gobernada por Mañueco, que estaba de vacaciones en Cádiz mientras está ardiendo León? Bueno, en Madrid, Ayuso, que está en Miami con el presunto especulador, defraudador de Hacienda González Amador. Pero vamos, que es que tampoco importa en realidad demasiado si estos políticos están en Miami, en el Ventorro, o estuvieran apagando fuego a pie de pista forestal. Porque lo grave es lo que piensan desde su lógica neoliberal. Ellos creen que los incendios son, coyunturas, cosas de mala suerte. Y además que se puede hacer negocio, muy buen negocio, gestionando lo que se lo digan a Traxa o a Florentino. Y además creen que el capitalismo extractivista, tampoco es para tanto, ¿no? Que está bien como está. Don't look up.
Un estudio de la Comisión Europea del 2022 estima que los incendios forestales en España generan un coste económico equivalente al 4,5% del PIB, unos 71.623 millones de euros. Pero, según el país, la inversión pública en prevención de incendios se ha desplomado a la mitad en 13 años. Estado y comunidades pasan de destinar 364 a 176 millones al año en prevenir los fuegos. Pues a ver, Edu, matemáticas fáciles, tú que sabes de defensa y seguridad. Gasto en defensa en España, 33.000 millones en 2025 según datos del país, que dicen que es un 1,2% del PIB. Nosotras, ya saben, preferimos atender a cifras bastante más realistas, que son las que contemplan también las partidas ocultas en defensa. Hablaríamos entonces de 40.500 millones, casi un 2,5% del PIB nacional, según los cálculos del Centre de las. Es decir, además tengan en cuenta que hay comprometido un aumento de hasta el 5% gracias a ese acuerdo firmado con la OTAN. Ese dinero del rearme se invertirá en armamento, en tecnología, en personal, porque ese plan de rearme que mandata Europa y Washington así lo dicho, ¿no? Pero mientras, un bombero forestal ahora mismo, contratado por empresas como Traxa o Thales, no llega a los 1.300 euros al mes. O miren, otro ejemplo. Según un informe de una auditoría nacional de Reino Unido, el coste por unidad de un avión Eurofighter Typhoon es de entre unos 73 millones de libras, 117 millones de dólares. Es un avión que está hecho para matar, un avión de guerra. El coste de un avión Havilland, que es un avión para apagar incendios, son 53 millones, casi la mitad de lo que cuesta un Eurofighter. Ese es un avión que lo que hace es salvar vidas. ¿Se imaginan? Multipliquen eso. ¿Se imaginan coger esos 10.000 millones de aumento en gasto de defensa que acaba de aprobar Pedro Sánchez este año y dedicarlos de verdad a defender, pero a defender el campo, a defender el medio ambiente, a defender el rural, a defender la vida de los trabajadores del fuego, a defender la fauna, la flora, a contratar personal especializado? Bueno, pues piénsenlo, porque los presupuestos, lo decimos a menudo, son prioridades políticas. Enséñame qué presupuestas y te diré qué priorizas. En Europa y en España parece que lo tienen claro. Se prioriza la guerra, la industria militar y tener los cuarteles bien pertrechados. Mientras, pues arde el monte, se secan los humedales y la gente de a pie muere por golpes de calor trabajando en ciudades como Madrid o Jaén. Gracias, Tugas. ¿Cómo afecta la precariedad de los bomberos forestales a lo largo del país su capacidad para plantarle cara a los incendios que se están produciendo? Bien, vamos a ver, eso afecta en todo. Vamos a ver, afecta en los componentes humanos. En primer lugar, los componentes humanos. Date cuenta de que una persona que va hace un turno de 12, 14 horas en primera línea de fuego, con lo que eso lleva física y psicológicamente, y que luego cobre un sueldo de miseria, pues verdaderamente se le van las ganas a cualquiera. Aquí lo que se está jugando es que los bomberos forestales de Madrid, como los de toda España, aman su trabajo, están defendiendo el medio, hacen un servicio público fenomenal y bueno, se le está maltratando y bueno, eso normalmente afecta. Bueno, los incendios son noticia como cada verano, pero me parece importante arrancar con un disclaimer. Ni son un fenómeno aislado, ni son exclusivos de nuestro país. Fijaos, no se tarda ni un minuto en encontrar noticias en otras latitudes si buscamos la palabra incendio en Diario Red. Un par de ejemplos así de pasada. 19 de enero del 2025, las cenizas de Hollywood. Las tremendas imágenes y la información que nos llegaba desde Washington nada tenía que ver con el habitual glamour de la llamada meca del cine, sino con la devastación provocada por incendios pavorosos e incontrolados que arrasaron Los Ángeles, allí más de 160 kilómetros cuadrados. Destruyeron 12.000 estructuras y mataron a 24 personas. Nos lo contaba Iván Reguera. 19 de septiembre de 2024. Estamos ardiendo, nos lo contaba Juliano Medeiros. En lo que va de año, decía el periodista en aquel momento, Brasil ya había padecido al menos 2 fenómenos meteorológicos extremos. En mayo, Río Grande do Sul sufrió las mayores inundaciones de su historia. Más de 450 ciudades se vieron afectadas, que representan el 95% de ese estado. Y unas 600.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Brasil se vio conmocionado por el drama vivido por uno de los estados más poblados del país. Menos de 4 meses después, el bloqueo atmosférico que generaron las lluvias en Río Grande do Sul produjeron también la mayor sequía de las últimas décadas, agravada a su vez por los incendios provocados que convirtieron a Brasil en el país más contaminado del planeta. Incendios, inundaciones, sequías,
vamos, de todo. Y cada año va a más, en todo el mundo y también en España. Sin embargo, todavía hay quienes niegan las evidencias empíricas de todo tipo y en algunos casos logran incluso ser presidentes. Vean si no el caso de Bolsonaro, de Milei o del propio Trump. Sí. Ganan porque, aunque un porcentaje afortunadamente alto de los europeos, latinoamericanos o estadounidenses respaldan la evidencia científica, hay algunos sectores con grandes altavoces que opinan idioteces y convencen a algunos a su pensamiento paranoico. Sí, pasa que es muy atractivo eso de descubrir una verdad que el resto desconoce, aunque lo que les haya pasado en realidad es que son víctimas de su propio sesgo de confirmación. O dicho de otra forma, son víctimas de su propia estupidez. Mirad, el negacionismo climático, como otros negacionismos o teorías conspiranoicas, solo se sostiene, lo recordarán porque hablamos en estos términos del negacionismo en Gaza, si niegas toda evidencia que refuta tus locuras. Así es muy fácil, claro. Solo aceptas los discursos que fortalecen tu creencia mientras repudias el océano de pruebas que la tiran abajo. Es un discurso frágil, muy frágil. Vaya, es como un castillo de naipes. Le tiras una sola evidencia recopilada por la comunidad científica y se viene abajo. Pero nada es suficiente cuando te has autoconvencido a ti mismo que todos los argumentos que refutan tus tonterías están manipulados, son interesados o son del sistema y tú eres antisistema. Acordaos de la pandemia. Mientras la sociedad hacía enormes esfuerzos y los gobiernos, con más o menos aciertos, trataban de definir planes de contención y de vacunación, se organizaban manifestaciones contra la pandemia. Y lo más paradójico es su arrogancia, construida desde la ignorancia. Es tan limitado su conocimiento sobre esta materia específica, la que sea en cada caso, que creen que el resto somos tontos porque no entendemos su verdad revelada, cuando lo que realmente ocurre es que ellos no son capaces de entender que el resto sí les entendemos, pero nos damos cuenta de que lo que están diciendo es una estupidez. Es un poco triste, la verdad, pensar que el resto de las personas son borreguitas que no entienden tu profundísima reflexión, cuando en realidad eres tú el que no entiendes ni la más básica evidencia científica. Una paradoja cognitiva que sería graciosa de no ser por el peligro que entraña. Volvamos a los tiempos de la pandemia. En aquel momento, cuando avanzaba la campaña de vacunación, había dos cuestiones centrales, una individual y otra colectiva. La individual era sencilla: si no te vacunas o no llevas a vacunar a tus hijos o a personas mayores vulnerables a tu cargo, les pones en peligro. Pero además, si un porcentaje alto de la sociedad decidía no inmunizarse, esta es la consecuencia colectiva, pues podría llegarse a impedir la constitución de una inmunidad de rebaño efectiva, lo que a la larga podría generar problemas en los sistemas sanitarios nacionales. Sin embargo, grupos de Telegram, perfiles en redes sociales, canales de YouTube o incluso canales de televisión difundían desinformación peligrosa, muy peligrosa para la salud pública, amparados en su libertad de expresión. Y la cara B de la libertad de expresión de estos magufos es que suponía una violación sistemática del derecho a una información científica veraz. El acceso sin restricciones de personas vulnerables a contenidos antivacunas era un peligro serio para su salud y para la del colectivo. La difusión de creencias anticientíficas puede incluso matar. Organizaciones como la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas han advertido de cómo en España cada año hay pacientes que mueren porque, al ser inducidos a aceptar terapias falsas, rechazan tratamientos médicos reales que necesitan para sobrevivir o los aplazan hasta que ya es demasiado tarde. Y aunque la comunidad científica y médica confrontaba estas campañas ocultistas, desmontaba los bulos y reafirmaba el consenso científico, una parte de la sociedad se convence de que esto es un debate legítimo. Algunas de estas creencias están incluso bastante normalizadas a nivel social, a pesar de que su inutilidad está ya plenamente probada por la ciencia. Véase, por ejemplo, la homeopatía. Pues si esto se acepta en el ámbito de la salud, imaginaos en el climático. ¿Cómo no va a parecer un debate legítimo si incluso cargos públicos se valen de estas lógicas para justificar su mala gestión? Este negacionismo parasita las instituciones públicas y los órganos de gobierno. Escuchad a Juan José Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el año 2022, hablando precisamente de la nefasta gestión de los incendios allí. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Se ha comentado mucho lo que nos dijo ayer aquí el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Suárez Quiñones, eso de que hay modas ecologistas que complican la prevención de los incendios. Una tesis en la que insistió al ser repreguntado una vez. Determinadas posiciones de ecologismo extremo dificultan la actuación en el monte y dificultan su limpieza. Al ser repreguntado otra vez. Es una
causa que hay que analizar determinadas posiciones de ese ecologismo, de esas modas. De esas modas, dijo. Sin embargo, nos pareció también muy llamativo lo que nos dijo al final de la conversación, cuando le preguntamos por las condiciones de las brigadas y de los bomberos forestales que trabajan contra el fuego. Los brigadistas de las empresas que nosotros contratamos en licitaciones públicas, sus condiciones laborales las fijan los empresarios y los sindicatos en el convenio colectivo. Por tanto, ahí la Junta poco puede hacer y poco puede decir. La Junta poco puede decir. Ahí lo tienen otra vez, ¿le suena? La moda de querer evitar el colapso climático, vamos, un capricho. Algunos les votan porque tampoco creen en la evidencia científica y otros pues porque simplemente no les parece algo tan importante. En fin, esta es la trampa, la naturalización del negacionismo. Mirad, el problema de fondo es pensar que la evidencia científica y el trabajo de investigación de miles de expertos se puede equiparar a una opinión de un random en Internet. Y no es así. La ciencia se refuta con más ciencia. Y punto. Y si no la tienes, no la puedes refutar. Esto mismo lo vemos en el ámbito del cambio climático y emerge una y otra vez con cada inundación, con cada sequía y con cada ola de calor y con cada incendio. Y francamente empieza a ser insoportable. A los científicos que nos estéis viendo, os acompañamos en la frustración de tener que explicar una y otra vez por qué la Tierra no es plana o por qué miles y miles de papers vale más que la opinión de tu vecino sobre las olas de calor. Esto preocupaba ya hace casi una década, mirad. La comunidad científica está preocupada. Una carta abierta firmada por 375 investigadores de la Academia Nacional de Ciencias, entre ellos Stephen Hawking, alerta a la población acerca de los peligros que presenta la postura del candidato republicano Donald Trump en cuanto a su programa climático. El magnate ha dicho en el pasado que el calentamiento global es un cuento creado por los chinos y no lo considera un problema real. De hecho, en mayo señaló que cancelará el Acuerdo de París, que busca reducir las emisiones de gases en el mundo, y suspenderá el pago de Estados Unidos a ese tipo de programas de la ONU. El cambio climático causado por los humanos no es una creencia, un engaño o una conspiración, es una realidad física, dice el texto firmado por 30 premios Nobel. Las huellas son evidentes: el calentamiento de los océanos y de la superficie terrestre, el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo en el Ártico y la acidificación de los océanos, entre muchos otros ejemplos. Además, los científicos reconocen que el Acuerdo de París, suscrito en 2015 y recientemente ratificado por el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, y por el de China, Xi Jinping, es crucial para detener el aumento de las temperaturas del planeta, cuyos efectos podrían ser catastróficos. Segundo mandato ya, madre mía. En fin, veamos algunos gráficos, así por poner un poquito del trabajo que hace la comunidad científica en España. Veis en pantalla ahora mismo un gráfico que explica la anomalía climática de cada verano desde el año 1961, es decir, la distancia respecto a la temperatura media en ese periodo de tiempo. Lógicamente es normal que en todos los años haya pues algunos grados de desviación, porque no se puede replicar cada año la temperatura media, eso sería un absurdo. Sin embargo, desde 2015 hay una tendencia clara, la media siempre se desvía hacia arriba, nunca hacia abajo, es decir, que cada verano se va excediendo la media. Otro gráfico, en esta ocasión sobre las olas de calor. Fijaos, cada vez hay más, son más intensas, duran más y aparecen antes. A más rojo es el color, mayor es la duración. Si os fijáis bien en el gráfico, por cierto, veréis cómo desde 2016 hasta 2024 hemos tenido olas de calor en cada julio y en cada agosto sin excepción. Antes, lo normal era tener alguna ola de calor en uno de los 2 meses. A ver, había años también duros, claro, pero no era una tendencia sostenida. Esa es la clave. Lo peor es que hay algunos que dicen que la culpa es de los del tiempo que pintan el mapa más oscuro, tela marinera. Es que esto es muy importante. No se niega que antes hubiera olas de calor o que antes hubiera sequías o que antes había inundaciones. Pues claro que las había. Se trata de tendencias sostenidas. Eso es lo central. Lo que tú has dicho, Edu. Cada vez hay más, son más intensas, duran más y aparecen antes. Más gráficos, en este caso del Mediterráneo, que en junio de este mismo año 2025 registró una anomalía de temperatura de hasta 5 grados, una absoluta barbaridad. Los negacionistas dicen que estos colores, como decía Irene, que simulan el interior de un volcán, se crean para asustar. Y mira, pues no sé bien por qué se eligen estos colores, muchacho, pero te puedo asegurar una cosa:
Aunque los pitasen de azul celeste y de verde esperanza, los datos serían los mismos, aunque no quieras reconocerlo. En fin, no hay ninguna discusión sobre que el cambio climático es consecuencia de la acción humana, específicamente del modo de producción capitalista. La actual era ecológica es el antropoceno, o quizás sea más correcto hablar del capitaloceno. Los discursos negacionistas no son válidos, aunque encuentren legitimación social y parasiten algunas conciencias en momentos de crisis como la pandemia. Pero son eso, chorradas. Chorradas peligrosas, sí, pero chorradas al fin y al cabo. Y los incendios, sí, también tienen sus negacionistas, aunque les cueste creerlo. Gracias. Saltándose el acceso, un grupo de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que forma parte de la empresa pública Taxa, han entrado al edificio de la compañía esta mañana. Están en huelga, en plena campaña del Plan Especial contra Incendios Forestales. Denuncian que el sueldo es solo 100 euros más que el salario mínimo interprofesional y piden negociar un nuevo convenio para mejorar de forma urgente, dicen, sus condiciones laborales. Está previsto que la huelga dure un mes, pero podría ser indefinida, aseguran los sindicatos, si no se llega a un acuerdo. Los servicios mínimos serán del 80%. Bueno, hoy contamos con Roberto Dastis, encargado del operativo de incendios de la Comunidad de Madrid. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros en la base. Yo te quería preguntar por las condiciones laborales, las condiciones que afrontan los bomberos forestales en España, en Madrid específicamente, pero también en España, y cuáles son un poco pues, los reclamos que venís sosteniendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo, por darnos este espacio. Las reclamaciones que estamos haciendo es a la empresa pública Traxa y a la Comunidad de Madrid, porque tenemos un convenio que, como se ha comentado muchas veces, tenemos un convenio que data del 2008. Está denunciado, está paralizado y las condiciones son muy antiguas y no se han mejorado en los últimos años. El sueldo está congelado, en torno a 1.300, 1.500 está cobrando el operativo. Da igual la experiencia que tenga el personal, como si tiene una campaña, como si tiene 20, cobra lo mismo. Eso no se valora. Tenemos un operativo que consta en verano de 550 plazas que no se cubren. No se cubren porque no son atractivas estos puestos de trabajo y más viviendo en Madrid con los alquileres como están, y tenemos un déficit de 30-40 plazas que no se han cubierto. De hecho, esta última semana se han ido 10 personas del operativo de Madrid. Es hasta ese nivel. Luego la estacionalidad. Tenemos un operativo que el 40% solamente trabaja junio, julio, agosto y septiembre, de campaña alta, lo que se conoce, y el resto del año se tiene que buscar la vida. Aparte de eso, tenemos un operativo que todos los años tenemos que pasar una prueba física y un reconocimiento médico, y lo que hace es que la pirámide más alta, la gente que ya roza los 50-55 años, no pasa esa prueba o ese reconocimiento físico y médico y queda excluida del servicio y se va al paro. Entonces tenemos un doble problema. Tenemos con que gente con experiencia ya no pasa la prueba física y se va a la calle, y luego entra gente que apenas tiene experiencia y el día 1 de junio, con el carnet recién sacado, pues conduce un camión y se mete en incendios y luego puede provocar accidentes como los que estamos viendo en León, ¿no? Es una gestión del operativo nefasta, y desde los sindicatos estamos denunciándolo porque esto lo único que va a llevar es a estas situaciones que estamos viendo. ¿Qué tal, Roberto? Encantada de saludarte. Sé que tú estás trabajando en el operativo de la Comunidad de Madrid. Nos gustaría preguntarte tanto cómo están siendo, cómo estáis viviendo estos días, qué protocolos se han aplicado, qué necesidades veis que no se están cubriendo en Madrid, como si también sabes o te están contando algo compañeros que estén ahora mismo trabajando en otros puntos de la península. Bueno, la problemática es genérica, es decir, es verdad que hay detalles, pero en general es un operativo que no ha sido cuidado históricamente por ninguna administración pública. En Castilla y León, donde estamos viendo grandes incendios, también en Extremadura, les pasa un poco, tienen mucho déficit de personal y a la vez tienen unas instalaciones muy deficitarias. No cubren plazas y luego las condiciones, como digo, son muy duras, en torno a 1.300 y con trabajos, pues eso, jornada encadenando un día tras otro con incendios, con jornadas que se extienden más de 14 horas. Cuando llevas 2 incendios, el tercero ya estás destrozado, ya no tienes la misma capacidad de respuesta. Y el problema, lo que yo siento, sobre todo, es una frustración de saber todos los medios que hay, todo el dinero que se invierte en la administración pública, pero que no llega, no se manifiesta en este operativo. Y al final lo que tenemos son incendios como el de Tres Cantos, como el que está viendo en León y en Zamora, y que se desate. Y entonces, bueno, todo el operativo al final tenemos mucha rabia porque sabemos que esta gestión siempre ha sido bastante mala.
Pues Roberto Dastis, gracias por haber atendido a La Base Agosto. Pues gracias por haber venido aquí con nosotros. Bueno, y con esto terminamos este nuevo programa de La Base Agosto. Llegamos al final. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Os dejamos con un tema de la moda, Campo Amarillo. Hasta el lunes.